25:30, según esta versión, Dios habla hoy. Dice, pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Entonces, todos sabemos, ¿sí?, que en el tabernáculo había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo era donde se encontraban los panes de la proposición. En el lugar santo era donde se encontraban los panes de la proposición. Proposición significa de cara, o sea que estaban frente al Altísimo. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que se representa este pan. Vamos a ver de lo que representa este pan. Bueno, aquí es donde vemos en el lugar santo, estaba el candelabro, ¿sí? Estaba la mesa de la proposición, donde estaban los panes ahí, ¿sí? Estaba el altar del incienso, como puedes ver ahí. Entonces, cada lugar del tabernáculo había ciertas cosas. Dice la palabra que el tabernáculo de Moisés era, ¿verdad?, un reflejo o lo que estaba en el cielo. Eso dice la palabra. Que Dios le dijo, Yahweh le dijo a Moisés, haz el tabernáculo de acuerdo a los diseños que yo te mostré. Entonces aquí vemos un pedacito del cielo, para que lo podamos entender. ¿Sí? Entonces nosotros, si es que se acuerdan, yo tuve un sueño hace años, ¿verdad?, donde yo veía una iglesia que me invitaron a predicar y yo llegaba y veía como una empresa. Ya no había predicadores en ese tiempo, yo vi hacia el futuro. ¿Sí? Y entonces yo les decía, ¿qué es esto? Y me dijo, aquello ya quedó atrás. Ahorita modernízate y trabaja de acuerdo a los diseños que nosotros tenemos. Y entonces yo empecé a ver que era un lugar lleno de psicólogos, de psiquiatras, de oradores, pero el Espíritu Santo de Dios no estaba ahí. ¿Es malo eso? No es malo. Lo malo es que nosotros no le dejemos al Espíritu Santo gobernar y dirigir. Dice, el hombre el que dirija. Entonces, no es de acuerdo a mi diseño, ni de acuerdo a tu diseño, amado pastor y siervo. No es de acuerdo a nuestro diseño, cómo se trabaja en la iglesia y en el cuerpo de Jesucristo. Es de acuerdo a los diseños divinos. De acuerdo a los diseños divinos, como nosotros debemos de trabajar. Entonces, profundizando el tema, ¿verdad?, que dio el domingo en la congregación Elim, ¿verdad?, bendiciones. Hoy vamos a profundizar en este tema. Papá Dios me hablaba muy fuerte acerca del pan de la proposición. De hecho, yo ya tenía el tema para hoy, llamado Pitón. Pero no. Ayer me lo quitó el Espíritu Santo y me dijo, háblales de lo que es el pan de la proposición. Ya daremos el tema Pitón para otro día. Entonces dice ahí los cuatitas. ¿Quiénes eran los cuatitos, Claudia? Era una de las tribus de Leví, de Coat, uno de los hijos de Leví. Sí, léele, por favor. Dice, y algunos de los hijos de Coat y sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían en orden cada sábado. Los coatitas. ¿Sí? Entonces, cada uno de las tribus de Leví tenía una responsabilidad, entre ellos los coatitas. Los coatitas eran los encargados de desmantelar todo lo que era ahí el tabernáculo. Pero una parte de ellos eran los encargados de hacer el pan, que llevaban todos los sábados. Levíticos 24, 5 al 9 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras,
6 de cada hilera sobre la mesa limpia, delante de Jehová. Entonces los coatitas, que ahorita nos vamos a profundizar en ellos eran los encargados de hacer el pan. Según la investigación dice que la flor de harina es una harina de trigo molida muy fina. ¿Sí? Entonces para elaborar el pan se llevaba su tiempo, se llevaba el que fuera muy demasiado cuidadoso, porque sabemos que todo lo que estaba en el templo era muy reverente. Hasta su vestimenta y todo lo que ellos portaban era muy reverente, más lo que estaba enfrente de Papá Dios. Entonces ellos sabían, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito ahorita de la Cena del Señor, que ya lo hemos hablado muchísimas veces, respetando los lineamientos de todas las congregaciones. Pero a nosotros en lo personal, Papá Dios nos ha llevado a elaborar el pan, de acuerdo a cómo se elaboraba, con los ingredientes de ellos, ¿verdad? Porque yo en lo personal estoy en contra de que vete por unas galletas saladas y unos bombius y no sé qué. Yo estoy en contra, pero respeto a todo lo que lo hacen. ¿Sí? Entonces nosotros al elaborarlo, hay personas indicadas que lo elaboran. Es que no, es que sí, a ver si entendemos este tema hoy. No me puedo imaginar a los cuatitas que se acababan de pelear haciendo el pan, no me lo puedo imaginar. ¿Por qué ese pan iba a estar enfrente de Papá Dios el Santo? Vámonos del otro lado y del otro extremo. Cuando en México se hacen los altares a los muertos, las personas, a mí me consta que hay panaderos que elaboran el pan para sus dioses, ¿verdad? Y lo hacen con demasiada reverencia. Estamos hablando de un altar de muertos, eso estamos hablando. Y si ustedes llegaron a ver esos altares, ponían la comida del difunto y ponen y hacen con demasiada reverencia. De hecho, los niños no pueden andar ahí, no pueden andar corriendo, no pueden tomar nada del altar. Les prenden sus veladoras, etc. Si así lo hacen para el mundo de las tinieblas, ustedes saben que para Papá Dios, que lo merece todo y que debemos de ser demasiado reverentes, no sé cómo o qué seguimiento tenían los cuatitas para elaborar el pan. Yo empecé a investigar, no pude investigar mucho por el tiempo, pero espero profundizar ese tema de que eran personas consagradas, personas entregadas, ¿sí? De hecho, Papá Dios, había leyes donde les prohibían a los sacerdotes tener relación sexual antes de estar presidiendo en el tabernáculo, ¿verdad, Claudia? Tenían que venir de una forma demasiado reverente. Sabían que su vida estaba de por medio. La Biblia no dice cuántos sacerdotes murieron cuando entraban al Santísimo. La Biblia no lo dice. Pero al hacer las leyes, ¿verdad? De que dice que lo jalaban con una cuerdita, ¿verdad? Cuando morían, quiere decir que subió muertos. Entonces dice que para preparar, dice aquí, ese pan tenía que ser un trigo molido muy fino. ¿Cómo se refina la harina en tiempos bíblicos? Todos estos temas ya los vimos, ¿verdad? Tiene un proceso, el trigo, desde estarlo separando, desde molerlo, ¿verdad? Triturarlo, todas estas formas, ¿verdad? Tiene un seguimiento. Entonces, desde la preparación, tenían que tener muchísimo cuidado. No sé si yo me estoy explicando. Que a lo mejor tú no habías tomado conciencia de ello. Desde la forma en que plantaban el trigo, sabían que ese trigo era consagrado para los panes de proposición. ¿Sí?
La Biblia especifica de los animales, cómo los conservaban para el sacrificio desde su nacimiento. Pero no especifica muy profundamente la elaboración del pan. Pero vemos que también tenía que tener un sarmiento, aunque fueran granos. Porque iban a estar cara a cara frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Preparar, dice ahí, golpeaban, trituraban, aventaban, moler el grano para quitar la cáscara, para obtener la harina pura y refinada. Llevaba un proceso. Su preparación todos los sábados, para que tú puedas imaginarte, todos los sábados llegaban los coatitas, quitaban los panes que habían dejado 8 días, se los daban a Aarón y sus hijos, porque eso es la Biblia, y que ahí mismos los tenían que comer, ¿verdad? Es que ahorita nos vamos a profundizar para allá, pero me tengo que ir muy despacio porque esto es muy profundo para que lo puedas entender. Entonces ellos cambiaban el pan todos los sábados. Es que hoy estoy desanimado, no tengo ganas de hacer el pan, a ver quién lo hace. No creo que eso pasara, porque eso no dice la Biblia. No especifica cuántos estaban encargados de esto. ¿Sí? Es que hoy estoy desanimado, no quiero ir. Es que me peleé con fulano y tal. Es que no tengo ganas de hacer el pan. Pan es pan. Acuérdense del fuego. Fuego es fuego, dijeron. Y ¡pum! Murieron, ¿eh? Cuando usaron fuego, extraño. Fuego extraño. ¿No aplicaría lo mismo en harina extraña? Porque aquí estamos hablando de más riesgo. Porque dice la palabra proposición cara a cara. Es que papá Dios, ¿para qué él quería los panes? Si no se los comían. No lo sé. No he llegado a esa revelación todavía. ¿O tú lo has llegado a pensar para qué quería los panes ahí? Aunque sabemos que es símbolo de Jesús, sabemos muchas cosas de simbolismos, pero profundicémonos más. ¿Qué pensarían los coatitas cada que hacían el pan? Sí, pero ¿qué pensarían en el aspecto de que llevamos, los ponemos todos los sábados y los ponemos y los cambiamos? ¿Para qué? Para que se los coma Aarón y sus hijos. No sé si se pueda comprender esto para que lo entendamos, nos profundicemos en el tema. ¿Sí? Porque estamos hablando del pan, ¿qué? Sacerdotal. Estamos hablando del pan sacerdotal que representaba a Jesucristo. Ahora es la cena del Señor, el pan que nosotros tomamos que representa el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Vete aquí a la tienda a comprar la galleta. No, señores, no es así. Estamos hablando del pan sacerdotal, que es la cena del Señor. ¿Sí? Entonces dice aquí, el grano. Juan 12:24, nueva traducción viviente, dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de las nuevas vidas. Yo les he contado el sueño que tuve donde yo veía un banquete de bodas, hermosísimo. Todos esperando al novio. ¿Sí? Pero en el banquete de bodas, yo veía que las personas que estaban sentadas en las mesas, les veía una máscara. La máscara decía hipocresía, rencor, odio, celos, y tenía diferentes palabras. Y yo escuché una voz muy fuerte que dijo, si el grano, tú eres un grano, me dijo. Irma, tú eres un grano. Si tú que eres un grano no mueres, vas a ser igual a ellos. Yo eso vi en el sueño y entendí lo que me estaba diciendo el Espíritu Santo.
Y lo dice muy claro la palabra, ¿no lo dice? Si nosotros que somos granos no morimos a nosotros mismos, no habrá fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos nos conocerán. No puede haber fruto sin tu grano. Los granos que somos nosotros no morimos. Dice aquí, traducción lenguaje actual, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Dice ahí, tenemos que ser molidos, que se ha quitado toda impureza para poder dar ¿qué? Pan sacerdotal. Vuelvo a lo mismo, no me puedo imaginar a los coatitas haciendo el pan diciendo groserías, un ejemplo. No me lo puedo imaginar haciendo el pan y oyendo la música de los egipcios, de los babilónicos. Yo no me lo puedo imaginar a los sacerdotes haciendo, yo no me los puedo imaginar. Yo. Entonces dice aquí, quitando toda impureza. Tú vas a cualquier iglesia y a cualquier lugar porque sabes que el líder que está frente es reverente. Porque sabes que su vida es limpia. Porque tú sabes y te consta que está alineado ante las leyes y los reglamentos de Dios. Tú a eso vas. Muchos se atreven a decirnos, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. ¿Es cierto esto? Es cierto, es verdad. Aunque muchos dicen que no es cierto y es verdad. Porque tú no tienes la responsabilidad que yo tengo. Tú te vas a tu trabajo, tú te vas aquí, tú te vas al mundo, tú te vas acá, tú te vas allá. Y yo en lo personal tengo que estar consagrada porque ¿de dónde te voy a hacer el pan? ¿O cómo te voy a tener alimento? ¿Sí? Que es lo que nosotros los líderes no hemos entendido. Llevamos dobles vidas, ¿verdad? Y ahorita está habiendo mucha falta de fe y de credibilidad a los ancianos, a los ministros, a los que están al frente, porque llevan dobles vidas. Eso no debe de ser. El Padre dice aquí, nos ha llamado a hacer un pan sacerdotal, dice Efesios 4, 31 y 32. Quiten de ustedes toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnias, malicia. Es que Señor, quítame la amargura. No es así. Dice, quítense. Quítense. Dijo el apóstol Pablo, ustedes están en el mundo, mas no pertenecen al mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Yo entiendo a los jóvenes, los quiero entender y los entiendo, que el mundo les llama la atención. Los quiero entender, estoy diciendo eso con mucho respeto y educación, que los quiero entender, jóvenes. Pero eso no está en la Biblia. Daniel tenía 17 años o menos de 17 y se consagró. Samuel tenía 5 años y estaba consagrado en el templo. Entonces no hay pero ni para los niños ni para los jóvenes. Y eso de que adolecen, que les puso la ciencia adolescentes porque adolecen, no está en la Biblia. Las cosas que no están en la Biblia, es que está en la adolescencia y por eso se comporta así. Eso no está en la Biblia. La ciencia lo sacó, pero en la Biblia no está. En la Biblia dice, y educarás a tus hijos, dice, por la mañana les enseñarás, por la tarde les enseñarás, al dormir les enseñarás, y este libro no se apartará de ti ni de día ni de noche. Esta es nuestra cultura. Esta es nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura sacerdotal. Nosotros somos, dice la Biblia, sacerdotes. Porque muchas veces decimos, es que somos reyes y sacerdotes. Ya vimos el tema de reyes, si se acuerdan, y cómo se mueve la realeza, que de reyes creo que no tenemos nada. Y muchos nosotros, los líderes, decimos, es que somos reyes y sacerdotes, es que somos reyes y sacerdotes, y no enseñamos al pueblo a moverse en la realeza.
¿cómo les enseñamos? Ahora, sacerdotes mucho menos, discúlpenme, pero así es. ¿Cómo vamos a ser sacerdotes si muchos de nosotros no sabemos ni hacer el pan sacerdotal? Entonces, estas cosas nosotros los líderes lo tenemos que enseñar. Entonces dice aquí, quiten de ustedes. Son temas que ya lo hemos visto, fáciles de entender. Quitémonos los enojos, los gritos, las calumnias, la malicia. Ay, no me puedo imaginar al pueblo de Israel que murmuraba muchísimo, porque ya lo vimos que murmuraban, y un cuatita, que no lo puse aquí, que es Coré era cuatita, y él murmuró contra la autoridad de Moisés, ¿verdad? Y fue tragado por la tierra. Dedicados a algo santo, puro de Dios, cerca de Papá Dios. ¿Qué nos esperamos nosotros? ¿Qué nos esperamos nosotros si no estamos cerca de su presencia? ¿Qué no podemos esperar? ¿Sí? Entonces dice aquí, quítense. Es que me hicieron enojar. Es que cuando estoy en carne me hacen enojar. No es así, discúlpenme muchísimo. Pero nosotros no podemos estar en carne y en el espíritu. O somos del espíritu o somos de la carne. No podemos estar en dos cosas, no podemos. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo, dice Santiago, no le agrada a Dios. O los tibios, dice Apocalipsis, se los vomitarán. Entonces, dice aquí, quitémonos. Luchemos contra todas estas obras de la carne. Dice, por lo tanto, dejen de hacer toda clase de ¿qué? De mal. Dejen de hacer ¿qué? Toda clase de mal. Dejen de hacer toda clase de mal. Ay, Señor, ¿por qué ya nos movimos de un lugar a otro? Ay, Señor, ¿por qué? No, es que no nos aman, no nos quieren. ¿Y quién dice que nos aman? ¿Quién dice que nos ama? Hemos hablado de los espíritus territoriales. ¿Quién nos ama? Entonces Jesús, acuérdense de Jesús, dice, maestro, ¿no nos recibieron en ese lugar? ¿O no decían eso del maestro? No nos recibieron en ese. ¿Qué hacemos, maestro? ¿Quieres que pidamos que caiga qué? Fuego del cielo. Ustedes no saben de qué espíritus son, les dijo el maestro. Yo vine a salvar a las almas, no a perderlas. ¿Sí? Entonces, siempre iremos a donde Papá Dios nos lleve, a donde Papá Dios nos mueva. Pero nunca dice aquí tenemos que pensar que mal. ¿Por qué no cambiamos nuestros pensamientos, Señor? Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quieres con nosotros? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué quieres hacer? Todo engaño, ¿qué más? Hipocresía, envidias, chismes. Quitémonos todo eso. Todo chisme, toda hipocresía. Quitémoslo. ¿Sí? Dejen de hacer toda clase de mal, dice. Dejen de hacer toda clase de mal. Colosenses 3:1 y 14. En voz alta, por favor, Claudia. Colosenses 3:1 al 14. Pásate para que lo leas, por favor. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ¿qué? De pensar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que yo lo creé, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias. Cuando el maestro, ¿verdad?, tuvo 12 discípulos, y dice la palabra que cuando él les lavó los pies, le lavó los pies a Judas también. Y dice la palabra que cuando estaban en la mesa comiendo, cenando, según las costumbres judíos orientales, cuando tú quieres dar a conocer que la persona que está comiendo contigo es tu amigo, sopean del mismo plato, según la cultura de ellos, de los judíos. Sopean del mismo plato, ¿sí? Entonces, cuando Judas metió su bocado en el plato del maestro, el maestro le permitió que lo hiciera porque lo consideraba su amigo. De hecho, cuando lo iba a entregar, dijo: amigo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces, según estamos viendo Colosenses, nosotros muchas veces decimos: es que yo ya no puedo ver a esa persona porque es traicionera. Es que esa persona me lastimó. Es que esa persona me ofendió. Esa es nuestra naturaleza. Yo lo digo por mi persona. Es mi naturaleza. Y tendemos a poner barreras y alejarnos de esas personas. Pero no es la naturaleza del maestro. Esa no es la naturaleza del maestro. Este grano tiene que morir. Tiene que morir. A sus deleites, a sus placeres, a lo que tiene derecho, tiene que morir. ¿Para qué? Para que dé fruto. Para que dé fruto. Tienes que morir. Es que papá Dios no me usa para salir porque no es muerto. Porque todavía nos molestan cosas. Porque todavía no nos agradan algunas cosas. No hemos muerto. El maestro, dice su palabra, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿No dice eso? Entonces, nosotros queremos que Dios nos use. Pero tenemos que morir, dice aquí en Colosenses. Ayudándonos, soportándonos en amor. Soportándonos en amor unos a otros. Soportándonos en amor unos a otros. Dice: los panes de la proposición siempre estaban en la presencia de Yahweh. Solo en su presencia, ¿qué dice?, se puede elaborar este pan. Ellos estaban en la presencia del Altísimo. Solo en su presencia se puede elaborar este pan. Nada más en su presencia. Qué privilegio pertenecer a la tribu de Leví y ser sacerdotes. Qué privilegio. Qué privilegio para los levitas, para los salmistas, ¿verdad? Pertenecer a la tribu de Leví. Qué privilegio de estar presentes ante la presencia del Altísimo. Por eso a los levitas se les tiene que dar clases de lo que es el lugar santo, de lo que es el lugar santísimo, de lo que son los átrios, para que ellos sepan cómo comportarse en la casa de nuestro Dios y de nuestro Señor.
¿Sí? Dice ese pan sacerdotal, dice aquí, nos quebranta, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Los que saben elaborar el pan sacerdotal siempre van a llevar al pueblo al quebranto, al arrepentimiento, siempre. Siempre, te sientes ofendido, te sientes lastimado, dices, uy, ¿qué pasó? Esa persona me agredió. ¿Sí? La palabra nos confronta, nos quebranta, nos levanta. Yo les he dicho, cuando yo escuché a un predicador que decía y hablaba con el libro de Proverbios, lo que son los simples. Cuando salimos de la conferencia me dijo mi hijo, siendo pequeñito, mami, ¿qué te pareció el predicador? Le dije, ¿no oíste que en todo momento me dijo simple? Dice, ¿cómo? Sí, le dije. En todo momento me agredió y me dijo que yo era una simple. Cuando yo llegué a la casa, lloré y super lloré y yo le dije, Espíritu Santo, ¿es verdad que soy simple? Los simples, dice el libro de Proverbios, todos se lo creen. Y de ahí el Señor me pasó a decir, proverbios, hazle un estilo de vida tuyo. Y enseña proverbios todo el tiempo. Pero muchas veces nos sentimos así, porque el sacerdote que elabora ese pan tiene que traer al pueblo a un quebrantamiento. Este es el propósito. Dice aquí, la carne tiene que morir cada día. Dice Romanos 8:6, nueva traducción viviente, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente te lleva ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente te lleva a la vida y a la paz. ¿O cómo estamos cuando tenemos eso en nuestro espíritu? ¿Sí? Agresión hacia las personas, nos sentimos mal. No tenemos paz. No tenemos paz. Ya vimos ese tema de la paz que el Señor nos da. Entonces debemos de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Debemos de dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente. El pan sacerdotal es un símbolo de Jesucristo, el sumo sacerdote. El pan sacerdotal representaba al maestro Yeshua. Por eso ese pan no podía estar contaminado. Porque el maestro es puro, limpio, sin pecado. Cuando yo estaba hace rato en la adoración, yo le decía al maestro, Señor, sumérgenos en tu sangre poderosa. Sumérgenos. Haznos invisible al enemigo. Protégenos y guárdanos. ¿Sí? Él dio su sangre, el maestro dio su sangre, dice la palabra. Entonces, como sumo sacerdote, si nos metemos más al estudio de los panes traían, para decírtelo de una forma de nuestro lenguaje, como unos orificios muy pequeños. Eran horadados, pues. Que fue lo que le hicieron al maestro. Representaba las cicatrices del maestro. Así iba el pan. El pan sacerdotal estaba consagrado porque representaba al sumo sacerdote. ¿Quién? Jesucristo. Levíticos 24:7 dice, pon un poco de incienso. Ya quedó claro lo del pan. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Bueno, estaban los panes y dice que a un lado, en la columna, pondrían ¿qué? ¿Qué ponían? Incienso. ¿Qué ponían?
como ofrenda encendida en mi honor. El pan, cuando lo comía Aarón, después de 8 días, que el incienso había aromatizado el pan. No sé si tú has comido pan aromatizado. Pues ellos eso comían. No era simplemente el material que comían, sino que comían la misma esencia del Altísimo. Yo no me puedo imaginar, la verdad, ese privilegio tan grande de poder sentir a través del alimento la misma esencia del Maestro, su olor del Maestro. Eran esas aromas que ahorita vamos a ver qué dijo el Maestro, pero eran su aroma de él, porque él estaba ahí, su esencia. ¿Has oído cuando dicen huele como a nardos? A mí me ha llegado así olores hermosos. Es el olor del Maestro. Imagínate, comían ese pan. ¿Te imaginas qué privilegio? La misma esencia del Maestro. Vivir un mundo sobrenatural. Un perfume que hasta ahorita el Maestro no ha permitido que se haga, porque dice la Biblia que ningún hombre lo podía hacer. Mira, aquí estaba el altar del incienso. Aquí era donde ellos echaban los aromas, que ahorita vamos a ver de las plantas aromáticas, y soltaba el olor. De aquí ellos tomaban el incienso y lo ponían a los lados de los panes. No nada más esto representaba la esencia del Maestro, sino que todo el cuarto estaba, ¿qué? Aromatizado de la presencia del Maestro. Todo el cuarto estaba aromatizado. Esto era para entrar al Santísimo. No podemos entrar al Santísimo sin haber muerto la carne, porque ese olor no le agrada al Maestro. Nosotros tenemos que estar en el lugar santo para que nos impregnemos del olor del Maestro y de su presencia para poder entrar al Santísimo. Dice la palabra que todos podemos entrar al Santísimo, ¿verdad que eso dice la palabra? Dice todos. Todos podemos entrar, si tú quieres, nosotros queremos, podemos. Pero tenemos que impregnarnos de la presencia del Señor. Dice incienso. Dice, tomado del altar del incienso, el pan perfumado subía con olor agradable al Padre Celestial. Ese olor subía con agrado. Los encargados de hacer todo eso eran los coatitas. ¿Te imaginas qué hermoso? De poner el olor ahí, ¿sí? Agradable, dice. ¿Cuáles eran sus ingredientes? Dice ahí, estacte, uña aromático, galvano, incienso puro. Todo eso subía, desprendía los olores. ¿Sí? Ese incienso era lo mismo que el aceite consagrado, con el que ungían a los sacerdotes y a los sumos sacerdotes. Era la misma esencia. Todo eso lo usaban para todo esto. ¿Sí? Dice, en el altar del holocausto se quema la carne, en el atrio. Hay dos altares. El que está afuera, en el atrio, donde quemaban a los animales. O se quema la carne en el atrio. Cuando ellos entraban al otro altar, era un altar que desprendía olor agradable. Entonces, en el atrio es donde nosotros debemos de quemar, ¿qué? Nuestra naturaleza carnal, para poder entrar al santo. Dice, el altar del incienso se quema perfume santo a través de adoración y de oración. A través de adoración y oración. A través de adoración y oración.
Si no se sabe adorar, no se sabe orar. Si no se sabe orar, no se sabe adorar. Las dos cosas van juntas. Adoración y oración van juntas. ¿Sí? Para que ese olor suba, ese incienso suba, tenemos que aprender a adorar y a orar. Para que ese olor suba, tenemos que aprender a adorar y a orar. Entonces, antes de entrar a la adoración, ya tuvimos que haber quemado nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pedirle al Señor que nos lave y nos limpie con su sangre poderosa para poder entrar al lugar santo. Por eso muchas personas de los atrios no pasan. Están aburridos en la alabanza, ya quieren que termine la adoración, ya quieren que termine la oración porque también les aburre, porque del atrio no pasan. Les cuesta mucho entrar al santo y mucho menos al santísimo. ¿Sí? Bueno, estamos aprendiendo eso hoy. Bueno, dice aquí Salmo 141:2 y nos habla acerca de que la oración, dice aquí, sube como un incienso en tu presencia. Apocalipsis 5:8 también habla que la oración es un incienso. La oración es un incienso. Muchos de nosotros no oramos. No nos gusta la oración. La oración es un incienso que sube. Acostumbra la oración en todo momento, en todo tiempo. No te duermas sin orar, no te levantes sin orar, no estés todo el día sin orar. Oremos en todo tiempo, dice la Biblia. Oremos en todo tiempo. La oración es un olor agradable al Padre. La oración es un olor agradable al Padre. Oremos. Oremos para que suba con olor agradable. Dice aquí, ¿verdad? Ahí estamos viendo en Apocalipsis cómo sube, ¿verdad? Y cómo están ahí, ¿verdad? Tocando las arpas, dice la palabra. Conclusión. El pan sacerdotal, palabra, se prepara con harina fina. Vidas quebrantadas con incienso, oración y adoración. ¿Sí? Entonces, hoy vimos un poquito de lo que es el pan sacerdotal. Esperemos estarnos profundizando en este tema. Dejar ahorita un poquito la serie de guerra espiritual para meternos en lo que es el área sacerdotal. ¿Sí? ¿Qué es lo que Papá Dios quiere para nosotros? Gracias para los que están en las redes y nos ven. Les pedimos que no se pierdan esta serie, el sacerdocio. Bendiciones.